Buen día. Aquí saludándolos y trayendo un nuevo tema en este día, que espero que sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. Y este tema se llama identidad. Entonces vamos a ver lo que es la identidad. Entonces, para comenzar, vamos a empezar buscando en un diccionario básico lo que significa la palabra identidad o lo que es identidad más bien. Entonces, identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de rasgos, ¿verdad? Eso es la identidad, ¿verdad? Lo que conocemos tal vez, que es la identidad, ¿verdad? Es algo que te caracteriza como un individuo o como colectividad, ¿verdad? Como varias personas, este, los caracteriza frente a los demás, ¿verdad? Es como te ven los demás o cómo tú te ves frente a los demás. Entonces hay maneras de identificarte a ti mismo, ¿verdad? Como por tus rasgos, ¿verdad? Tal vez por tu cabello, por tus ojos, por cómo te vistes, por tus creencias, ¿verdad? Por tus valores, ¿verdad? Entonces, esas son características que se van construyendo, ¿verdad? A lo largo de tu vida, como también tu profesión, a lo que te dedicas. Son, rasgos o cosas que te identifican como individuo, como persona, y todo ello te da una identidad, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como una identidad. Entonces, eso es lo que te caracteriza como individuo, ¿verdad? Todo lo que te hace ser tú, ¿verdad? Que te hace ser la persona que tú eres. Entonces, esa es una identidad. Y pues un ejemplo, podemos decir de tu identificación, ¿verdad? Tu identificación. ¿Qué trae tu identificación, verdad? Pues trae tu fotografía, ¿verdad? Y ahí está cómo eres tú, tu cabello, tu color de piel, tu nacionalidad, ¿verdad? Entonces, esos son rasgos que te identifican a ti, tu dirección, ¿verdad? Todas las cosas que a ti te identifican. Entonces tú al mostrarla, ya al lugar donde la estás llevando, pues se dan cuenta de cómo te llamas, dónde vives, todos tus características, o más bien todo lo que te identifica como esa persona. Entonces, esa es la identidad, ¿verdad? ¿Cómo eres tú? Todo lo que hasta a tu alrededor, tu profesión, a lo que te dedicas, todo eso hace que seas tú, ¿verdad? Entonces cada persona tiene su identidad, ¿verdad? Diferente, no todos se dedican a lo mismo, no todos se parecen igual, no todos son iguales. Entonces, eso es la identidad, ¿verdad? Que conocemos comúnmente, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿verdad? Ahora sí que a grandes rasgos. Entonces, toda esta identidad tú la vas construyendo a lo largo, ¿verdad? De tu vida, con los años, como pasa el tiempo, tú vas creando tu propia identidad. Entonces, esa es la identidad que tal vez conoces o que tal vez conocemos, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarte de otra identidad, ¿verdad? Y la identidad que está escrita aquí en la Biblia, ¿verdad? La identidad que dice la Biblia, y te voy a leer lo que es la identidad de una persona según la Biblia, ¿verdad? Dice, se define fundamentalmente a través de la relación con Dios, ¿sí? Primeramente tu identidad, ¿verdad? Aquí es algo un poquito diferente a lo que acabo de leer anteriormente, ¿verdad? De lo que es la identidad. Pero aquí estamos hablando de otra identidad que es la que está escrita en la palabra de Dios. Y esta identidad se basa principalmente en tu relación con Dios, ¿verdad? Para poder identificarte, ahora sí, necesitas tener una relación con Dios para tomar la identidad que habla la Biblia y la identidad que Dios te da para poder llegar a conocerte, ¿verdad?
tienes que tener primero una relación con Dios, ¿verdad? Eso es de gran importancia. Entonces, esta identidad no es igual a la identidad que dijimos ahorita, ¿verdad? De cómo eres, cómo te vistes, cómo te peinas, cómo son tus ojos, a qué te dedicas. Esto no se basa, esta identidad no es así, ¿verdad? Esta identidad es distinta y esta identidad se trata de tu relación con Dios, ¿verdad? Principalmente. Entonces, esta identidad no se basa en los logros, ¿verdad? En tus logros o en lo que tú puedas lograr en la vida, ¿verdad? No se trata si eres muy exitoso en lo que haces o si no eres tan exitoso. No se basa en esos logros que tú puedas tener personales, ¿verdad? Como individuo, ni en tu estatus social tampoco, ¿verdad? Ni en si eres rico, si eres pobre, no se trata de ello, ¿verdad? Esa identidad no se trata de esto. Entonces tampoco se trata de nuestra apariencia física, ¿verdad? Si eres flaquito o eres bajito, no se trata de ello, sino se trata de en la verdad, ¿verdad? Principalmente en esta verdad. Se trata en la verdad que es la palabra de Dios, que es tu relación con Dios. Eso es lo que te da una verdadera identidad, ¿verdad? Tu relación con Dios, y esa identidad está aquí en la verdad, que es la palabra de Dios, y esa es la verdadera identidad que habla la Biblia, está en Dios y es Dios quien te da la identidad, ¿verdad? Tu identidad. Entonces, cada persona es creada a la imagen de Dios, es lo que la palabra de Dios nos habla. Cada persona es creada a su imagen, dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que es creada a su imagen y también a su semejanza. Entonces, podemos hacernos esa pregunta ahora sí, ¿quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Verdad? ¿Quién eres? O tú mismo puedes decir, ¿quién soy? ¿Quién soy verdaderamente? Pues la Biblia, la palabra de Dios, Dios, su palabra, es lo que nos da esa identidad, ¿verdad? Dios nos da la verdadera identidad, quiénes somos verdaderamente. Entonces, entonces aquí podemos entender que la identidad que nos habla la Biblia es la identidad que Dios nos dio, ¿verdad? ¿Cómo? Conforme a su imagen, ¿ok? Entonces, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Verdad? Entonces, para saber esto, ¿verdad? Vamos a empezar a leer ahí en Génesis, ¿verdad? Génesis 1, ¿verdad? Que es el principio de todo, de cómo Dios comenzó todo, cómo comenzó la creación, ¿verdad? Nos habla de la creación, cómo Dios creó todo y quiero empezar leyendo el versículo 1. Génesis capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el número 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Verdad? Dice en el 1, que en el principio que Dios creó, que creó primero Dios los cielos y después creó la tierra, ¿verdad? Fue lo que empezó creando el Señor. Dice, y la tierra, dice que la tierra, ¿verdad? Cuando la creó, estaba desordenada y estaba vacía, ¿verdad? No había nada y había mucho desorden. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dice el 3, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Entonces Dios empezó creando los cielos, empezó creando la tierra, ¿verdad? Entonces cuando vio que la tierra estaba en tinieblas y que estaba desordenada y que estaba vacía, el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Entonces, después de crear los cielos y la tierra, lo primero que Dios hizo fue la luz, ¿verdad? Fue la luz. Y de ahí empezaron a crearse
en que empezó Dios a crear lo que es la noche, lo que es el día, ¿verdad? Este, empezó a crear todo lo que Dios empezó a crear aquí, la tierra, ¿verdad? Tierra verde, los árboles, ¿verdad? Todo lo que existe, los animales, las estrellas, todo fue empezado a crear aquí, pero primero de ello fue la luz, ¿verdad? Y después se empezó a crear lo demás. Entonces, después de esto, de que Dios creara la luz, y empezó a crear todo lo demás, Dios empezó a decir que era bueno, ¿verdad? Que era bueno. Dios creaba algo, las estrellas y todo lo que hay en el cielo, las estrellas, la luna, todo. Entonces, el sol, y dijo Dios, era bueno, ¿verdad? Que era muy bueno todo lo que él estaba creando, ¿verdad? Porque así ya no estaba más la tierra en desorden, ni estaba más vacía, ni estaba en tinieblas, ¿verdad? Todo era bueno lo que él estaba creando. Entonces, cuando él empezó a crear todo eso, vino, vamos a Génesis 1:27. Entonces dice el 1:27, el 26, perdón, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Entonces, después de que Dios hizo la luz y Dios empezó a crear todas las cosas, él dijo, voy a crear, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? De Dios. A imagen de Dios lo creó. ¿Y a quién creó? Al varón y a la hembra, ¿verdad? Dice que los creó. Fue lo que creó Dios desde el principio. Entonces, él dijo que creaba al hombre a su imagen, ¿verdad? A su semejanza. ¿Y qué significa imagen? El imagen es la apariencia, su aspecto, y semejante es parecido, que se parece a algo o a alguien. Entonces él creó al hombre como a su imagen y a semejanza de Dios, ¿verdad? Parecido a Dios, que se pareciera a Dios, que se pareciera a él, ¿verdad? Al carácter de él, a todas sus virtudes, a las virtudes de Dios, ¿verdad? Que son todas las que puedan existir, ¿verdad? Entonces, él creó así al hombre y lo creó hombre y lo creó mujer, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Entonces, aquí podemos ver que aquí Dios nos dio esa identidad, ¿verdad? Y Él quiere que seamos parecidos a Él y que nos parezcamos a Él cada vez más y más, ¿verdad? Entonces, recordemos que nuestra identidad no está en todo lo que nos pueden decir que somos, ¿verdad? Los demás o cómo nos vemos. No, así, esa no es nuestra identidad. Nuestra identidad está en Dios, ¿verdad? Él es quien nos da la identidad, ¿verdad? ¿Cómo? A su imagen y a su semejanza, a parecernos a Él, a ser parecidos a Él, a como Él se ve, así también nosotros debemos de vernos. Entonces, Él te da esa identidad a su imagen y semejanza. Entonces, nada puede definirte a ti, nada define tu identidad, o sea, todas las cosas que te digo, no te definen, sino te define como Dios nos ve y como Dios nos creó, ¿verdad? A su imagen y a su semejanza, y es lo que la Biblia dice. Entonces, tus circunstancias o lo que puedas estar pasando o viviendo, ¿verdad? Puedan ser buenas o pueden ser malas, eso no te define, ¿verdad? Te define la identidad que tienes en Dios, ¿verdad? Si estás pasando por cualquier cosa difícil o no sé, o cualquier cosa, también unas cosas buenas, ¿verdad? Eso no te define. Te define que tú, tienes esa identidad que Dios ya te dio. Entonces nada te define, las circunstancias, ni tu aspecto físico, como decíamos ahorita, ni tu profesión, ni los likes, ¿verdad? En redes sociales, ¿verdad?
este, en redes sociales, tú sabes que a veces te dan likes, muchos likes, o a veces no te dan likes, pero eso no te define, ¿verdad? O me gustan, me gusta lo que estás compartiendo, este, eso no te dan like, eso no te da like, perdón, eso no te da tu identidad, ¿verdad? Entonces, más bien tu identidad te la da Dios. Así es que eso no te puede definir y eso no puedes poner todo lo que te rodea, que diga que eso es lo que tú eres, porque lo que tú eres está escrito aquí en la Biblia y Dios te da esa imagen y esa semejanza, es ese parecido a Él, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De su palabra, por medio de la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir viendo aquí lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Después de esto vamos a Romanos 8:15, ¿verdad? Quiero leerles Romanos 8:15. Vamos aquí a Romanos. Dame un momento. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice lo siguiente, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esta escritura, ¿verdad? Dios nos da una identidad y esa identidad está en Dios, en que somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios nos da identidad de hijos, ¿verdad? Porque al hacernos hechos, al hacernos a su semejanza, ¿verdad? Tan parecidos a Él, nos adopta como sus hijos. Y es lo que nos habla aquí este versículo de Romanos 8:15, que, que recibimos su espíritu de adopción, ¿verdad? Por el cual podemos llamarlo Abba Padre, ¿verdad? Tener esa confianza para con Él de que somos sus hijos y de que Él nos da una identidad, ¿verdad? Una nueva identidad. Entonces somos hijos e hijas de Dios. Entonces esa es tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad no la puedes encontrar en ninguna parte, ¿verdad? En cómo te eres, cómo te ves, en lo que te dedicas, en lo que hiciste el año pasado, ¿verdad? En lo que estás haciendo ahora, eso no te define. Lo que te define es que tú fuiste creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios, y por lo tanto, eres hijo de Dios e hija de Dios. Entonces, esa es tu verdadera identidad, ¿verdad? Nada de las circunstancias ni nada de lo que tú puedas estar viviendo te da identidad, sino solo Dios te da tu verdadera identidad. Está en Dios, ¿verdad? Nos la dejó aquí escrita en su palabra. Y Él quiere formarnos como esas personas, como esos individuos, ¿verdad? Conforme a Él, ¿verdad? Conforme Él es. Entonces, para eso fuimos creados, para hacer como es Él. Entonces somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Adoptadas por Dios. Este versículo de Romanos 8:15, ¿verdad? Nos dice que nos adoptó y que ahora podemos llamarlo con mucha confianza Abba Padre, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo aquí en Efesios 4:24 dice, Efesios 4:24 dice, y el título allá arribita en Efesios, en ese capítulo, dice, de verdad, en ese versículo allá arribita dice, la nueva vida en Cristo, ¿verdad? La nueva vida en Cristo. Dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ¿verdad? Vístete del nuevo hombre, vístete del nuevo hombre, ¿verdad? No como la ropa que puedo traer, sino como el nuevo hombre, ¿verdad? ¿Y cómo es ese hombre o esa mujer? Creado según Dios, ¿verdad? Como Dios te creó, vístete de la manera en que Dios te creó, con esa nueva vestidura, ¿verdad? ¿Y cómo es esa vestidura? En justicia y en santidad, ¿de qué? De la verdad, ¿verdad? Conforme a la verdad. Aquí está como podemos llegar a hacer a formar esa identidad aquí en su verdad, ¿verdad? En santidad de la verdad de Dios, en justicia. Entonces, así es como podemos conocer
la identidad que Dios nos da, ¿verdad? Ahora ya sabemos que somos creados a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Que somos hechos sus hijos, ¿verdad? Y sus hijas. Entonces, esa es tu verdadera identidad, ¿verdad? Está en la palabra de Dios, está en Dios mismo, ¿verdad? Está en Dios tu identidad verdadera. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios, ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? 2:9, ¿verdad? Una características de lo que somos como hijos de Dios, como creados a su imagen y semejanza, que es lo que la palabra dice que somos, ¿verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Al ser hijos e hijas adoptados por Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces vamos a ir ahí a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Dice, ¿verdad? Pueblo de Dios tiene como título. Me gusta leer los títulos que le ponen aquí porque es lo que vamos a leer a continuación, ¿verdad? Pueblo de Dios. Entonces somos quienes, su pueblo, como hijos e hijas de Dios, adoptados, ¿verdad? Que Él nos adoptó, somos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Y ahora debemos de andar en esa nueva vida. Pero ¿cómo somos esos hijos de Dios? ¿Cómo es nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? En Dios, a su imagen, a su semejanza, ¿verdad? A como Él nos hizo. Está en Primera de Pedro, ¿verdad? 2:9, ¿verdad? Unas características muy, muy importantes de lo que somos en Dios. Entonces dice, el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? Fíjese qué bonito lo que dice aquí, como Dios nos ve, no es como te ves tú, ni es como yo te veo, ni es como tú me veas a mí, ¿verdad? Ni es como nos podemos ver, sino es como Dios nos ve, cuando ya como Él nos creó, ¿verdad? Desde el principio a su imagen y a su semejanza, como empieza aquí diciendo, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Somos un linaje escogido, ¿verdad? Él escogió ese linaje, ¿verdad? Y entre ellos estás tú, ¿verdad? Si tú así lo quieres, tú eres linaje escogido. Si tú dices, yo creo en Dios, creo que soy creado a imagen y a semejanza de Dios y que soy hija e hijo de Dios adoptado, ¿verdad? Entonces, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, real sacerdocio, un pueblo de sacerdotes reales, ¿verdad? Verdaderamente. Una nación santa, ¿verdad? Somos una nación, ¿verdad? Pero ¿cómo es esa nación, verdad? Nos distingue de las demás naciones, porque dice que somos una nación santa, ¿verdad? Santos, somos una nación santa. Pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Fue un pueblo que no fue adquirido por tal vez alguien que va y compra algo, ¿verdad? Lo compré y lo adquirí para que sea mío. Pues Dios así nos adquirió a nosotros, ¿verdad? Adquiridos, pero no por cualquier cosa, ¿verdad? Sino por Dios mismo, ¿verdad? Fuimos adquiridos por Dios ¿para qué? ¿Verdad? Hay un ¿para qué somos pueblo de Dios? ¿Para qué somos linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó, para que anunciemos las virtudes. ¿De quién? De Dios, ¿verdad? Del que nos llamó. ¿Y de dónde nos llamó Dios? De las tinieblas, ¿verdad? Nos llamó de las tinieblas, de lo que éramos antes, ¿verdad? Antes de que supiéramos que tenemos una identidad en Dios, ¿verdad? De que somos creados a su imagen y a su semejanza, nos llamó de las tinieblas. ¿A qué? A su luz admirable, ¿verdad? Una luz admirable, ¿verdad? Siendo admirada esa luz. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios que eres, cuando tú ya conoces que tu identidad está en Dios, que la identidad no es la que los demás te dan, sino es la que Dios ya nos dio, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Desde el principio de la creación, ¿verdad? Eso es lo que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó ¿de qué? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Entonces, esa es la identidad verdadera que nosotros tenemos. Esa es la verdadera identidad que Dios nos da. Eso es como nos identificamos verdaderamente, como un pueblo de Dios, como una nación santa, como ese linaje escogido, ¿verdad? Nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Entonces, fíjese qué bonito cuando tú reconoces, cuando tú ya sabes quién eres, cuando tú ya sabes que Dios te creó, ¿verdad? A imagen y a semejanza de Dios. Entonces, esto es muy bueno, ¿verdad? Esto verdaderamente es bueno, ¿verdad? Tener una identidad en Dios y saber que nada te define, que a ti nada de lo que te puedan decir o de lo que tú puedas decir de ti mismo o pensar de ti mismo te define, sino lo que Dios dice en su palabra que somos, que eres, ¿verdad? Entonces, entonces es primera Pedro 2:9. Entonces nos dice que eso es lo que somos. Entonces nosotros, entonces aquí escribí, dice, sí, hijos, debemos andar con esa identidad nueva, ¿verdad? Como somos sus hijos, debemos de andar en esa identidad. ¿En cuál? En esa de que somos real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Criados a imagen y a semejanza de Dios, ¿verdad? Que Dios nos llamó de las tinieblas para que ahora seamos luz, y luz admirable, dice la palabra del Señor. Entonces dice, si hijos debemos andar como una identidad nueva, como hijos de luz, ¿verdad? Como esos hijas e hijas de luz. Esa es nuestra identidad, ser hijos e hijas de luz. ¿Por qué? Porque Dios, Él hizo la luz, ¿verdad? Al principio, y después te hizo a imagen y te hizo a su semejanza, ¿verdad? Para que andemos a la luz, ¿verdad? Para que andemos como esos hijos de Él a la luz, ¿verdad? Hijos de luz. ¿A la luz de qué? De la verdad. A la luz de la verdad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a parecernos más a Él y ser semejante más a Él? Leyendo la palabra, teniendo esa comunión con Dios cada día, leyendo la palabra, porque aquí está escrito cómo debemos andar, ¿verdad? Cómo debemos de comportarnos, ¿verdad? Cómo debemos de ser ahora que ya somos luz, ahora que tenemos esa identidad en Dios, a la palabra de Dios, a la luz de la verdad, leyendo y haciendo, ¿verdad? Principalmente haciendo lo que la palabra dice, ¿verdad? Haciendo lo que la palabra nos llama a hacer, a tener esa nueva vida en Cristo, esa nueva identidad que Cristo nos da. Como hijos e hijas de Él, adquirimos esa nueva identidad, ¿verdad? No la identidad como nos conocían antes, como te conocían antes, ya esas personas ya no somos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nuestra verdadera identidad está en Dios, ¿verdad? Que Él nos da la identidad que Él nos da, que es como creados como a su imagen, para vernos como Él, para ser como Él, para reflejar a Dios en todo lo que hacemos cada día, todos los días, ¿verdad? Tal vez es un proceso, ¿verdad? No es de que hoy ya, sé que tengo una identidad de Dios y ya mañana soy igual a Dios, ¿verdad? No, claro que no, ¿verdad? Pero sí, debemos esforzarnos, ¿verdad? Teniendo esa comunión con el Señor y teniendo, leyendo su palabra y haciendo lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Así es que hay que vivirlo, ¿verdad? Hay que vivir lo que nos habla la palabra. ¿Y para qué? Para ser esos hijos de luz, ¿verdad? Que nos llamó de las tinieblas, para ser esa imagen y esa semejanza como Dios nos creó, varón y hembra, ¿verdad? Entonces, vamos ahí a lo siguiente, que es Efesios 5, ¿verdad? Y recuerda que ahorita anteriormente les leí Efesios 4:24, pero lo voy a volver a leer. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ¿verdad? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces es muy importante vestirnos de ese nuevo hombre, ¿verdad? Creado según Dios, según como es Dios en la justicia,
en santidad y en verdad. Entonces ahí vamos a pasar a Efesios 5. Vamos a pasar a Efesios 5. Lo que nos dice Efesios 5. Lo tengo, ¿verdad? Espero que ahí lo estén leyendo también ustedes. Si tienen la oportunidad de tener una Biblia ahí en casa, sería muy bueno, ¿verdad? Que la leyeran conmigo, que buscaran ahí, que lo leyeran. Si no, pues escuchar, poner atención. Entonces, en Efesios 4, ¿verdad? Si se recuerdan ahorita lo que lo acabamos de leer, nos habla de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? De que somos nuevas criaturas. Creo que sí es aquí donde dice que somos nuevas criaturas. No estoy segura, no quiero decir, pero bueno, la Biblia también nos habla de que somos nuevas criaturas, de que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Que ya no somos los que éramos antes, ¿verdad? Cuando ya sabemos que tenemos esa identidad en Dios, que aquí en la palabra, digamos, podemos encontrar la manera de cómo podemos ir adquiriendo, ¿verdad? Esa identidad verdadera, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús, la identidad que Dios nos da, la identidad que quiere para todos, ¿verdad? Que seamos como Él, parecidos a Él, ¿verdad? Entonces, cuando ya sabemos eso, nos vestimos, ¿verdad? Del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, aquí en Efesios 4 nos habla de esa nueva vida en Cristo. Entonces, en Efesios 5, en el contexto, ¿verdad? Es el apóstol Pablo, ¿verdad? Llamando a los creyentes a vivir una vida coherente, ¿verdad? Una vida coherente con esa nueva identidad, que nos da ¿quién? Cristo, ¿verdad? Dejando las costumbres pasadas, dejando todas las costumbres que teníamos antes, que estábamos en las tinieblas, que no éramos luz, que no sabíamos ni quiénes éramos, ¿verdad? Porque nada nos definía verdaderamente, ¿verdad? No sabíamos quiénes éramos, pero ahora cuando ya sabemos, Pablo le habla a los creyentes a vivir de una manera coherente, dejando todas esas costumbres pasadas y reflejar el amor de Dios, ¿verdad? Reflejar el amor de Dios mediante mediante nuestras vidas, ¿verdad? Mediante cómo vivimos, cómo nos comportamos, mediante lo que hacemos, mediante lo que hablamos, mediante cada cosa que hacemos, ¿verdad? Todo lo que hacemos debemos de reflejar esa identidad en Cristo Jesús. Entonces, aquí el apóstol Pablo es lo que les está hablando aquí, ¿verdad? Llamando a vivir una vida coherente, ¿verdad? Reflejando el amor de Dios y olvidándonos de la manera en que nos comportábamos antes. Ya esa manera no es correcta cuando tú ya conoces que Dios estás hecho a su imagen, a su semejanza y que Dios te da una nueva identidad, ¿verdad? Una nueva vida, un estilo de vida distinto al que tenías, dejando la pasada manera de vivir, también dice la Biblia, ¿verdad? Deja ya esa manera de vivir pasada y recibe la nueva identidad que hoy Cristo te quiere dar, que hoy Dios quiere darte. Entonces vamos a leer Efesios 5, 1, 17. 5, 1, 17. Ok. Dice lo siguiente, Efesios 5, 1, 17. Dice, andad como hijos de luz, ¿verdad? Dice ahí arribita. ¿Cómo debemos de andar? Como hijos de luz, dice ahí el título que tiene arriba, andar como hijos de luz. Entonces dice el 5, dice, sed pues imitadores de Dios, ¿verdad? Así comienza, sed pues, o así empieza, imitadores de Dios. ¿Cómo debemos de ser? Imitar a Dios, ¿verdad? Como Dios, como Él es, como Dios es, vamos a imitarlo a Él, ¿verdad? Imitemos a Dios. ¿Cómo qué? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Como hijos amados de Dios, ¿verdad? Dios nos ama y Él quiere que lo imitemos a Él porque Él nos ama, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, ¿verdad? Él es nuestro Padre que está en el cielo, Él nos ama. Entonces Él quiere que seamos imitadores de Él,
Por eso Él quiere darnos esa nueva identidad, ¿verdad? Dejemos que Dios forme esa identidad nueva en nosotros. Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y entonces dice el 2, y anden en amor. Anden en amor. ¿Por qué debemos de andar en amor? Porque somos hijos amados. Entonces, si somos hijos amados, somos porque somos hijos del Padre, ¿verdad? Y hijos de Dios. Entonces, así como somos hijos amados, debemos de andar en amor, ¿verdad? Debemos andar en amor, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí. Dice, como también Cristo nos amó, ¿verdad? Así como Cristo nos amó también, y imitadores de Dios como hijos amados, como Cristo nos amó, andemos en amor, ¿verdad? Esa es la identidad que Dios nos da, ¿verdad? Hijos amados, Cristo nos amó, andemos en amor. Entonces dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, se entregó por nosotros a sí mismo, ¿verdad? Nos amó, que se entregó a sí mismo, a Él mismo se entregó por amor a nosotros. Dios lo dio por amor a nosotros, así que por tanto, andemos pues en amor, ¿verdad? Andad en amor. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios, ¿verdad? Esa fue una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Dice aquí, y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Y esa fue una ofrenda a Dios, una ofrenda, ¿verdad? Cristo fue una ofrenda y un sacrificio a Dios cuando Él se entregó por nosotros, por amor, ¿verdad? Fíjese lo que hace el amor, lo que hace el amor, dice la palabra de Dios, que el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuánto es lo que cubre? Multitud de pecados. Entonces, esa es nuestra identidad en Dios también, ¿verdad? Andar en amor, como hijos amados, como Cristo nos amó, ¿verdad? Y fue esa ofrenda de sacrificio a Dios en olor, ¿cómo fue ese olor? Fragante para Dios. Entonces, eso es lo que debemos de reflejar, ¿verdad? Como nuestra nueva identidad, con la identidad a imagen, semejanza de Dios, ¿verdad? Como ese pueblo de Dios, como ese linaje escogido, esa nación santa, este pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que debemos de reflejar, su amor, ¿verdad? Ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Cuando Cristo se entregó por nosotros. Entonces, esto es lo que nos habla la palabra de Dios, de cómo somos en Dios, cómo debemos de andar en Dios cuando ya sabemos que, que Dios, que Dios nos amó y nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Para que seamos imitadores de Él, semejantes a Él. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí mismo este capítulo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Entonces sigue diciendo. Efesios 5, 1, vamos en el 2, 1, 2. Dice Efesios, antes de seguir leyendo aquí Efesios, quiero recordarles que para poder recibir esa identidad que Dios nos da, para poder recibir la verdad, esto se recibe por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? No podemos recibir ni ser hijos e hijas de Dios, adoptados por Dios a su imagen y semejanza, si no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, por lo tanto, debemos creer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Acerca de Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro Señor. Tener esa fe, ¿verdad? En Jesucristo y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Así es como recibimos nuestra nueva identidad, ¿verdad? Creyendo en el Hijo de Dios, ¿verdad? Que se entregó por nosotros para salvarnos del pecado, ¿verdad? Para salvarnos del pecado en la cruz. Entonces, sigue diciendo aquí, ¿verdad? Aquí nos va a decir, ¿verdad? Ya es un poquito esa identidad que Dios nos da, entonces, ¿cómo debemos de andar en Dios? Pero también aquí hay unas cosas de cómo no debemos de andar en Dios
esa identidad no es de un hijo ni una hija de Dios, ¿verdad? Lo que vamos a leer a continuación, lo que la palabra de Dios dice. No debemos de andar en tales cosas. Vamos a leer, dice el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Dice que ni en fornicación, ni en toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre quién, entre vosotros, ¿verdad? Entre nosotros, ¿entre quiénes? Entre los santos, como conviene a santos. Dice que aún ni se nombre tales cosas, ni las digan siquiera. Fíjese, si ni siquiera se pueden decir, mucho menos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Como conviene a quienes, a santos, ¿verdad? A ese pueblo de Dios, a ese linaje escogido, a esa nación santa, a esos hijos, ¿verdad? Amados por Dios, a esas hijas, a esa identidad que tienes en Cristo, a esa nueva vida, ¿verdad? A reflejar ese amor de Dios, el carácter de Dios. Entonces, esas cosas no son permitidas, ¿verdad? Porque no es lo que va con la identidad que ya Dios te dio. Entonces, como conviene, ni aún se nombre entre nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Como conviene a quienes, a santos, como nos conviene a los santos, ni aún se nombre, dice. Ni palabras deshonestas, ¿verdad? Ni palabras que no sean honestas, palabras deshonestas, ni truanerías que no convienen, no nos convienen estas cosas, no nos conviene porque somos pueblos de Dios santos, ¿verdad? Es la identidad que Dios nos da en santidad, ¿verdad? En santidad de la verdad. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, no dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Más bien darle gracias, ¿verdad? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en ¿dónde? En el reino de Cristo y de Dios. Todas las cosas que se mencionan aquí, fornicario, inmundo, avaro, idólatra, tienen herencia en ¿dónde? En el reino de Cristo y en Dios y de Dios. No, todas estas cosas no tienen herencia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que somos herederos, ¿verdad? De Dios y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, todas estas cosas no tienen herencia en el reino de Cristo. Entonces, dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie te engañe con palabras vanas, ¿verdad? No puedes permitir que nadie te engañe con vanas palabras. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Dice que no viene sobre los que no son hijos, sino los hijos. Viene sobre los hijos que andan en desobediencia, haciendo esas cosas, siendo pueblo santo, teniendo esa identidad en Dios que Cristo ya te dio. Entonces, por eso es importante leer la palabra y escudriñar la palabra de Dios, porque aquí nos habla cómo debemos de ser esos hijos de luz, esos hijos que Dios hizo, ¿verdad? A su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Estas cosas no nos convienen como pueblo santo de Dios, no nos convienen. Dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos. Dice, no participes con los que hacen esas cosas. No participes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo tú eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Antes eras tinieblas, pero ahora eres luz. Andad como hijos de luz. Tu identidad es ser hijo de luz. Tú ya no eres hijo de las tinieblas. Tu identidad está en Cristo, por lo tanto eres un hijo de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto del Espíritu. Bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. No participes en esas obras. ¿En cuáles? En las obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No participes, sino más bien repréndelas como hijos de luz que eres. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? Es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por lo tanto, tú no puedes estar hablando las cosas que ellos hacen en secreto. Más bien tienes que reprender esas cosas, porque tú eres hijo de luz con autoridad que Dios ya te ha dado como hijo de luz, ¿verdad?
como hijo que anda en las cosas de Dios, imitando a Cristo en todo, ¿verdad? Esforzándose por ser más como Dios cada día. Dice, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por quién? Por la luz. Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿verdad? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, ¿por quiénes? Por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces sigue diciendo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ¿verdad? No te duermas, no estés dormido, anda a la luz de Cristo, anda en la identidad que Dios ya te dio, como a imagen y a su semejanza, imitando a Dios, ¿verdad? ¿En qué? En amor, siendo ese pueblo de Dios escogido, esa nación santa, ese linaje, ¿verdad? De Dios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Fíjate diligentemente cómo andas, tú que eres hijo de Dios, nosotros que somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Que nuestra identidad está en Cristo, tú eres luz, tú ya no andas más en tinieblas, en esa vida pasada, en esas costumbres pasadas, ya no andas en ello, ¿verdad? Por eso dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, ¿verdad? No sigas en esa necedad porque no te va a llevar a nada bueno, ¿verdad? Por eso Dios nos advierte mediante su palabra todas estas cosas, para que andemos en él, ¿verdad? ¿Cómo? Como sabios, no como necios, ya no seamos esas personas necias, ya no seamos esos necios, sino seamos esas personas sabias. Entonces sigue diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo haciendo las buenas cosas y las buenas obras para Dios, ¿verdad? Mostrando la luz siempre, reflejando a Dios y a Cristo en nuestras vidas. Dice, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No seamos entendidos, sino cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos imitadores de Él. Que tomemos esa identidad que ya Dios nos ha dado y que andemos en la luz, ¿verdad? No os embriaguéis, bueno, ya está ahí. Entonces dice, por tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces hay que ser entendidos, ¿verdad? Tomemos esa identidad tan maravillosa. Acuérdate que nada te define, ¿verdad? Que tus circunstancias no te definen, que tú no eres como tú te ves, ¿verdad? Con esos defectos, Dios te ve de una manera distinta. Pero también así como hijos tenemos que andar, ¿verdad? A la luz, ¿verdad? A su luz, a la luz de la palabra de la verdad, en santidad, en santificación, ¿verdad? En comunión con Dios, leyendo su palabra, ¿verdad? Recordando la palabra cada vez que pueda haber algo negativo en ti, recordando la palabra del Señor, que somos hijos e hijas adoptados por Dios y esa es tu identidad y mi identidad, ese es quién eres tú. ¿Quién soy? Ahora sabes que en Cristo tienes una nueva identidad y que Dios te dio ya tu identidad, ¿verdad? No tienes que andar buscando tu identidad porque Cristo nos dio la identidad. Dios nos dio la identidad desde el principio, ¿verdad? Desde el principio Dios ya nos había dado esa identidad. Entonces, ¿cómo adoptamos esa identidad? ¿Cómo tomamos esa identidad? Por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Sabiendo que Él es el Hijo de Dios y recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, que nos salvó del pecado y que nos ha dado vida eterna, ¿verdad? Por medio del sacrificio que hizo, ¿en dónde? En la cruz, ¿verdad? Resucitando al tercer día, ¿verdad? Y estando en los cielos y recordando que nosotros somos ciudadanos del cielo, por lo tanto hay que tener ese comportamiento de hijos de luz. Entonces, vamos a regresar al principio, ¿verdad?
al principio, ¿verdad? Hacer esa luz, ¿verdad? Esa imagen y semejanza que Dios nos hizo de ser hijos de Dios. Entonces dice Colosenses, en Colosenses 3:10 dice que somos nuevos hombres, ¿verdad? Que se van renovando hasta el conocimiento pleno. Es como vamos a ir renovándonos, ¿verdad? Y tomando esa nueva identidad hasta que lleguemos al conocimiento pleno, ¿verdad? Pero esto es trabajando día con la comunión con Dios, con leer su palabra, con hacer su palabra, con andar en luz, ¿verdad? Y dejando las tinieblas atrás, ¿verdad? Porque eso no conviene, como no nos conviene como a santos de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos acceso a la identidad en Dios? Pues ya sabemos que es por medio de la cruz. Tenemos acceso a esa identidad, ¿verdad? Que Dios nos dio esa identidad. Entonces tenemos acceso por medio de la cruz, por el sacrificio de Jesucristo, para que creamos en Él como hijos de Dios y lo tengamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas y creamos en el nombre de Jesús. Entonces, tengamos esa fe en la cruz. Recuerden que la palabra de Dios nos habla y que andemos, ¿verdad? Y que mires cómo andas, ¿verdad? Y anda a la identidad de Dios. Acuérdate que nuevas son todos los días sus misericordias, dice la palabra de Dios. Así es que no importa lo que hayas hecho hoy, ¿verdad? Si te arrepientes de verdad, si le confiesas tus pecados a Dios, Dios te perdona y empiezas de nuevo y dices, va de nuevo, ¿verdad, Señor? Va de nuevo, te confieso esto, no quiero hacerlo más. Soy hijo de luz y quiero andar como un hijo de luz a tu imagen y a tu semejanza, a la identidad que tú ya me diste. Y nada me define, ni lo que he hecho, ni lo que voy a hacer, sino solamente mi identidad verdadera que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Adoptando nuestra nueva identidad, ¿verdad? Reflejando siempre a Dios y vernos como Dios nos ve, ¿verdad? Y andar en la luz. ¿Ok? Entonces, muy bien, me da mucho gusto que hayan estado hasta aquí, ¿verdad? Escuchando toda esta palabra. Es palabra de Dios, no es palabra mía, ¿verdad? Es la palabra del Señor y es importante estudiarla, meditar en ella, vivirla sobre todo y saber lo que Dios y el plan que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Él ya puso en su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Me gustaría que me ayudaran a orar ahí, que inclinaran su rostro por esto que acabamos de aprender, ¿verdad? Si no lo sabíamos o si ya lo sabíamos, que lo recordamos hoy. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu verdad, Señor, porque aquí podemos saber, Padre, de cómo es que tus santos pueden andar, Padre, cómo es nuestra verdadera identidad, Señor, está en ti. Tú ya nos la has dado, Padre. Desde el principio nos creaste a tu imagen y a tu semejanza, Señor, para parecernos cada día más a ti, Señor, para hacer lo que nos conviene a santos, Señor, para hacer lo que tu palabra dice, para hacerla, para vivirla, Señor. Así es que te pido que podamos vivir, Padre, esta palabra en nuestras vidas todos los días, que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si a veces durante este día no hicimos bien lo que debemos de hacer, si no reflejamos esa luz, Señor, que debemos de reflejar como tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada oyente, Señor, a que pueda meditar en esta palabra, Señor, y que pueda a poder tomar y vivir esa nueva vida en Cristo que tú ya nos has dado, Señor. Que nuestras bocas nos salgan cosas que no convienen, que no hagamos cosas que no convienen, Señor, ¿verdad? Porque no conviene a santos, porque somos tu pueblo, Señor, que tú nos has escogido, Padre Santo. Así es que yo te pido que podamos hacer esto, Padre, llevar a cabo esta palabra en nuestras vidas, Señor, y andar a la luz de las Escrituras, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que hemos orado esto. Y ahora me gustaría, si te has quedado hasta aquí, tú dices, yo no conozco a Dios, yo apenas estoy escuchando, ¿verdad? Estoy oyendo lo que se está predicando, lo que se está hablando, lo que se está diciendo. Hoy es tiempo de que tú recibas a Dios, ¿verdad?
los tiempos son malos, ¿verdad? Y es importante conocer la verdad y que tú conozcas que tu verdadera identidad está en Jesucristo, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Que Dios nos dio esa imagen, ¿verdad? Para que nos pareciéramos más a Él. Así que si dices, yo quiero recibir a Jesús y creer en Jesús, haz esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he pecado y me arrepiento de todo mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Libértame y lléname con tu Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, has recibido al Señor en tu corazón, ¿verdad? Él te ha perdonado si tú te has arrepentido y si tú has confesado con tu boca, ¿verdad? Que Él es tu Señor. Ahora es tiempo de que empieces a adquirir esa identidad y esa vida nueva que Dios te da a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Así es que congrégate en alguna iglesia, ¿verdad? Empieza a ir a conocer gente, ¿verdad? Que ande a la luz de las escrituras, ¿verdad? Para que ellos empiecen a hacer esa nueva comunidad en ti. Así es que, qué bueno que has hecho esa oración y les doy tantas gracias, ¿verdad? Por haber escuchado, ¿verdad? Esta es palabra de Dios y tenemos que andar como Dios quiere que andemos, ¿verdad? A su luz y siendo esa luz, ¿verdad? Que resplandece, ¿verdad? En medio de la oscuridad y sabiendo que somos sus hijos amados y que somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, ¿verdad? Espero que haya sido de mucha bendición esta palabra, ¿verdad? Y espero estar pronto aquí con ustedes. Bendiciones.